a Dios y les doy la cordial bienvenida a la Iglesia La Roca. Todos ustedes saben que esta casa es su casa. Invito a Daniel Oliva. Vente, Dani. Al director de Sociedades Bíblicas. Denle un fuerte aplauso acá al director de Sociedades Bíblicas para que se anime, para que venga. Y él va a hablar de nuestro invitado, ¿no? Y también unas palabras para ustedes. Los hermanos que están haciendo fila, creo que en la segunda avenida, mi hermano. Sí. Bueno, buenos días. ¿Me escucha bien ahí? Bárbaro. Gracias por acompañarnos. Yo siempre que vengo a Guayaquil y vengo por acá, siempre el Señor me da sorpresas. A las 10 de la mañana con todos ustedes acá. Eso es una tremenda bendición para nosotros. Gracias por acompañarnos siempre en las actividades que realizamos. Nos sentimos muy contentos. Hoy es el último día de la visita del pastor Darío López. El pastor Darío es un muy buen amigo, muy querido por todos nosotros en Sociedades Bíblicas, y cuando estábamos pensando el año pasado que nos acompañara, se dieron una serie de circunstancias entre apagones y otras cosas que no nos dejó contar con él. Pero ahora, esta semana, desde el día lunes, ha estado acompañándonos recorriendo el país, estuvimos en Otavalo, en Quito. En Quito tuvimos 2 conferencias, una en la mañana del martes, otra en la noche del martes. Pudimos visitar Babahoyo, con inundación incorporada también. Y estuvimos acompañando ahí al cuerpo de pastores de Babahoyo un muy buen tiempo. Y ayer estuvimos haciendo doblete con una reunión con seminarios, líderes de seminarios, estudiantes y profesores, y también en otra iglesia en la noche con más de 100 participantes. Y a mí no estoy acostumbrado un poco ya que Darío va sacando temas de la manga, ¿no? Pero ahí fuimos sorprendidos por nuevos temas, nuevos desafíos en su estudio de la carta a los Efesios y de otros temas. Y siempre cada reunión ha sido un encuentro con mucha bendición, con mucho diálogo, con mucha participación. Y hoy estamos aquí para la última conferencia de esta recorrida con el pastor Darío López. Para quienes no lo ubican o no lo conocen, es el pastor Darío López, es peruano de nacimiento. Tuve ayer una cátedra de comida peruana porque nos encontramos con una pastora entre los seminarios y ya la tengo comprometida de que nos va a visitar en las Sociedades Bíblicas con algunos de los platos peruanos. Peruano, obtuvo su doctorado, su PhD en el Oxford Center for Missionary Studies en Oxford, Reino Unido. Ha sido presidente en varias ocasiones del Consejo Nacional Evangélico del Perú, el CONEP. Ha sido supervisor nacional, o como se lo llama en su denominación, obispo nacional de Iglesia de Dios de Perú, profesor de seminarios e instituciones teológicas a lo largo y ancho de América Latina, y un pastor dedicado al estudio junto con el pastoreo en su iglesia Monte Sinaí, en Lima, donde trabaja estrechamente con un muy buen grupo de líderes y lideresas de esas que viven el Evangelio y
y llevan la palabra del Señor a quien la necesite. Y entre sus libros tenemos algunos en nuestra mesa ya: el Padre Nuestro, un estudio sobre el Padre Nuestro, la oración liberadora de la comunidad de Jesús. Tenemos un libro sobre las discípulas de Jesús. Tenemos el último libro publicado, que es el comentario a la carta a los Efesios, Amor, Unidad y Reconciliación. Viene otro sobre las discípulas de Jesús, que me contaba que lo entregó a la editorial para que hicieran el proceso de armado, esa magia que hacen las editoriales con los manuscritos, y que desde ya lo comprometemos para cuando esté listo nos visite otra vez. Tenemos mucho para compartir sobre la vida del pastor Darío, pero mejor aprovechemos el tiempo que tenemos para recibirlo con un fuerte aplauso y que él nos comparta lo que puso Dios en su corazón. ¿Querés usar en la mano o querés un pedestal? Sí, un pedestal mejor. ¿Tenemos chance de poner el micrófono en un pedestal mejor? Para ver si se pueda mover un poquito. ¿Con este quizás? Ya. Ahí ya lo arreglo. Buenos días, amados hermanos y amadas hermanas en el Señor. Una alegría estar con ustedes en esta mañana. Gracias al pastor Samuel por acogernos y a las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador por facilitar, por provocar esta reunión. Solamente denos unos segundos, por favor, para colocar el micrófono. Bueno, sigo. Como he estado varios días, tanto en Quito como en Guayaquil, de los diálogos me fui dando cuenta que hay temas que se conectan entre ellos. Por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de la iglesia y su contexto, el tema de la situación política, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy, atendiendo a esas preocupaciones, le decía que el día de hoy, atendiendo a esas preocupaciones, lo que voy a intentar hacer es un diálogo entre lo que intento comunicar en 3 libros que ustedes lo pueden ubicar luego en la mesa de Sociedad Bíblica. Uno sobre la mujer, el otro sobre el Padre Nuestro y el otro sobre el comentario a Efesios. Porque creo que tienen temas transversales que me parece a mí que sería importante dialogar. Él vino a reconciliarnos. El tema central va a ser eso, la reconciliación en Cristo. La idea central de la reflexión bíblica contextual de esta mañana será enlazar el mensaje del Evangelio según Lucas con la carta a los Efesios y el Padre Nuestro desde la óptica de la reconciliación. La intención de fondo será buscar el hilo central que conecta el mensaje subyacente en estos libros y una sección de los evangelios de Mateo y Lucas con el fin de pensar en nuestra acción pastoral y misional hoy. Efesios, entre otras cosas, enfatiza la reconciliación de todo en Cristo. Lucas, en cambio, subraya la imparcialidad, la gratuidad y la universalidad del amor de Dios. El Padre Nuestro, por su parte, acentúa la dimensión liberadora de la oración, de manera particular en la versión de Lucas. En los 3 casos, un eje transversal es la Iglesia como una comunidad reconciliada y reconciliadora, cuya misión se relaciona con todo lo humano y con todos los seres humanos. Quiero poner énfasis en esto, con todo lo humano, es decir, nos interesa todo lo humano, no solamente la dimensión religiosa o la dimensión espiritual, y con todos los seres humanos, no solamente con los creyentes o con los evangélicos. El teólogo ecuatoriano, el paisano de ustedes, Padilla,
plantea este asunto en un lenguaje teológico de largo alcance, pues se refiere a la encarnación del Mesías valiéndose de la propuesta teológica de la contextualización. Dicho de otra manera, Padilla nos recuerda que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Estas fueron sus palabras. El Evangelio es la buena noticia de que Dios se ha puesto al alcance de los humanos. Para hacerlo, se ha insertado en la historia humana por la brecha abierta en el espacio temporal por medio de Jesucristo. Se diría, dice Padilla, que Dios se ha contextualizado en Jesucristo. Si Dios, como plantea Padilla, se contextualizó en Jesucristo, se insertó en la historia para reconciliarnos, ¿no debería ser este también el camino pastoral y misional de las iglesias y de los creyentes en este tiempo y en todas las épocas? Es decir, ¿qué significa la misión cristiana desde el ángulo de la encarnación? En palabras de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los expertos dicen que en realidad hubiera sido mejor traducirlo como Dios puso su tienda de campaña entre nosotros, aterrizó, se contextualizó. Pero una iglesia que se atreve a andar en esa vereda pastoral y misional tiene que ser consciente de que se trata de una vereda que exige coherencia, consecuencia e integridad. Sobre todo, se apunta a identificarse con todo lo humano y con todos los seres humanos, porque se trata de un camino de riesgos, desafíos, alegrías y esperanzas. Quizás para ilustrar un poco lo que intento comunicar. Si ustedes y yo queremos luchar contra la pobreza o queremos luchar contra la violencia hacia la mujer, los evangélicos solos no vamos a resolver estos problemas sociales de largo alcance. Tenemos que hacer alianzas estratégicas con otros sectores que también están interesados en resolver estas cuestiones. Y para nada, en ese proceso, perdemos nuestra identidad, más bien la vamos a enriquecer. Porque la vida es un proceso permanente de aprender, desaprender, para volver a aprender. Y ustedes y yo debemos estar abiertos a la manera como Dios está actuando incluso fuera del templo, más allá de los evangélicos. Y de eso es, creo yo, de lo que se trata. Tenía razón entonces un pastor bautista afroamericano, John Perkins, cuando afirmaba que en nuestra relación pastoral y misional con el prójimo tenemos que dar 3 pasos conectados entre sí. Él hablaba de la reubicación, de la redistribución y de la reconciliación. ¿Qué es exactamente lo que Jesús hizo? Jesús pudo habernos hablado desde el cielo, pero Él decidió venir, es decir, se reubicó. Él redistribuyó saberes y Él vino para reconciliarnos con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos y con toda la creación. Y se trata de pasos, en realidad es mucho más que simples pasos que exigen renuncias, reacomodos, inserción, aprender y desaprender para volver a aprender, siempre en conexión con el otro, con los otros, con el prójimo que está medio muerto en el camino. Esto demanda, por tanto, no pasar de largo y comprender que ver una realidad sin comprometerse con ella es igual a no ver. ¿Cómo les explico esto? Conocí hace 2 semanas un proyecto de lo más hermoso que yo he visto en América Latina, en el Alto, en La Paz, Bolivia. Una ONG evangélica que se llama Project Suma. Suma es una palabra en el idioma aymara que significa bienestar completo. Me contaba la fundadora que llegaron a La Paz y empezaron a averiguar a ver dónde podrían trabajar. Encontraron que había más de un ministerio evangélico que trabajaba con los niños de la calle. Había más de uno que trabajaba con las madres solas o jefes de hogar.
Había más de uno que trabajaba con alcohólicos o con drogadictos, pero se dio cuenta que nadie absolutamente trabajaba con las mujeres que son explotadas sexualmente. Entonces ella decidió, muy bien, entonces nuestra ONG se va a dedicar a meterse, a contextualizarse con las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Y así lo hicieron. Y su programa es un programa realmente maravilloso. Trabajan con estas mujeres, las que continúan adentro y las que ya salieron, y con los hijos de ellas. Y hacen un trabajo educativo integral e incluso formaron una asociación para darle trabajo a las mujeres. A eso me refiero cuando estoy diciendo, si yo veo una realidad, cualquier realidad, y no me atrevo a comprometerme, no la he visto. Si yo veo pobreza y no me reubico en esa realidad, es mejor no haber visto eso. Si yo veo violencia hacia la mujer y no defiendo la vida plena de la mujer, mejor no hubiera visto. Eso es lo que quiero decir, que ver una realidad y no comprometerse con ella es mejor que no ver. Dios se hizo hombre. Esa es una afirmación histórica de la fe cristiana en cualquier vertiente, evangélica, católica o ortodoxa. Dios hecho hombre se insertó, se contextualizó, se aculturizó. Podría afirmarse entonces que Dios se mudó a nuestro barrio, a nuestra comuna, a nuestro cantón, a nuestro vecindario. Él fue nuestro vecino, nuestro divino compañero. Él caminó y camina entre nosotros y con nosotros. No es un desconocido, un advenedizo o un extraño, sino un vecino. La palabra pata en el Perú significa amigo del alma, amigo íntimo, un compañero. Eso es por lo menos lo que yo encuentro en los evangelios. Que Jesús no fue un extraño, se metió entre la gente y caminó entre ellos y recibió a todos, desde una adúltera hasta una prostituta y a un odiado cobrador de impuestos, desde un celote hasta un sicario, con todos tuvo relación. Y en ningún momento perdió su identidad porque sabía a qué había venido. La pregunta para ustedes y para mí es si sabemos para qué estamos en este mundo. Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Para un creyente, por tanto, celebrar la encarnación tiene ese significado y ese sentido, o debería tenerlo. Dios vino a nuestro encuentro. Dios tiene sabor a pueblo, está con los de a pie, no es propiedad de la sociedad de consumo o del Dios mercado. Ese fue el camino mediante el cual Él vino a reconciliarnos y tiene que ser, por tanto, el camino que todos nosotros tenemos que seguir. En palabras de Pablo, nos encargó a nosotros la palabra, es el logos de la reconciliación. Verdadero hombre. ¿Ustedes se han imaginado a Jesús así como aparece en la imagen? Al lado de su madre cargando agua. Hay un evangelio que es un evangelio no canónico, el evangelio de Tomás, que describe justamente la niñez de Jesús a partir de su condición de ser humano. ¿Ustedes no han pensado que Jesús también, si hubiera estado acá, hubiera jugado fútbol? Hubiera correteado por la calle, hubiera volado cometa, no sé cómo le llaman ustedes, hubiera jugado, porque era verdadero hombre, pero simultáneamente era verdadero Dios. Era igual a nosotros, como dice la carta a los hebreos, semejante en todo a ustedes y a mí, excepto en el pecado. Examinaremos Lucas 8:20, ustedes lo pueden leer, por favor. Un pasaje lucano que tiene un mensaje y una canción mesiánica que haríamos bien hoy y todos los días en meditar. En este pasaje del llamado Evangelio de la Infancia Lucano, capítulos 1 y 2, están presentes varios temas relacionados con el advenimiento del Mesías y que dan cuenta de la gratuidad e imparcialidad del amor de Dios, así como de su predilección
por quienes están en la periferia del mundo. Los primeros destinatarios, según Lucas, del anuncio del advenimiento del Mesías al mundo fueron un grupo de pastores, gente del pueblo de a pie, considerados en ese tiempo usualmente como delincuentes dispuestos al robo y al pillaje y que no merecían confianza alguna. ¿Cuál fue el mensaje que estaba detrás de esta predilección por los de abajo, la escoria de la sociedad, los abandonados del mundo? Es claro que Dios va a contracorriente de los prejuicios socialmente aceptados, culturalmente validados y religiosamente legitimados. A los de a pie, a los olvidados les fue confiada la buena noticia de que se estaba cumpliendo la promesa de la acción liberadora de Dios. Ellos fueron los depositarios y los comunicadores de esa buena noticia. Si ustedes han leído el Evangelio de Lucas, ¿no les ha llamado la atención ese dato? Todas las personas que aparecen en Lucas 1 y 2 son gente del pueblo. Ninguno de ellos es de la clase social elevada. Ninguno de ellos pertenecía a la alta clase sacerdotal judía. Ninguno era un dirigente político. Todos eran personas del pueblo. Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, Ana, los pastores. Pero eso, ¿qué significaba? ¿Y qué significa para nosotros el día de hoy? Que los primeros que conocieron la buena noticia de que Dios se había hecho hombre fueron ellos, no otros. El mensajero celestial, cuando se comunicó con los pastores hablándoles de la buena noticia, les dio 3 títulos mesiánicos al niño que iba a nacer. Los 3 títulos dan cuenta de la identidad, el destino y la misión del Mesías. Lucas, con esta referencia a los títulos mesiánicos del niño, afirma claramente que en él se estaba dando cumplimiento al propósito salvífico de Dios y a las esperanzas de personas piadosas como Simeón y Ana, que esperaban la consolación o la redención de Israel. El mensajero celestial, el ángel, se refirió al niño como Salvador, como Cristo y como Señor. Este es precisamente el mensaje que tenemos que proclamar siempre a todos los públicos humanos, pero ¿cómo se tiene que perfilar este mensaje en la acción pastoral y misional de los creyentes? En otras palabras, no podemos separar al Cristo Salvador del Cristo Señor y del Cristo Mesías. Es un todo. No podemos seccionar la identidad, la misión y el destino del Mesías. Ese debe ser el mensaje completo que ustedes y yo tenemos que proclamar. Cristo es Salvador, Cristo es Señor, Cristo es liberador, el Mesías. El canto mesiánico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, da cuenta de 2 dimensiones de la buena noticia de salvación. En primer lugar, la gloria de Dios. Gloria que Él no comparte con nadie y que tiene que ser reconocida por toda la creación. Solo Él es Dios, solo Él es el Señor, solo Él tiene el poder último. ¿Nos equivocamos ustedes y yo si dejamos que la iglesia se incline ante otro Señor, cualquiera sea el nombre que tenga y cualquiera sea la ideología que represente? Nos equivocamos si dejamos que el Señor temporal de hoy o de mañana o de ayer nos amordace. Nos equivocamos tremendamente porque estamos renunciando al señorío de Jesucristo y le estamos dando gloria a otros. La iglesia solo tiene un Señor, no tiene otro Señor. Para mí es muy interesante cuando leo las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, por ejemplo. Ninguno de los dos se pone por encima de Cristo, ni tampoco por encima de los demás. Ambos se presentan como siervos, como diáconos y como condiscípulos. Y eso es muy importante. Ni siquiera los pastores estamos por encima de los demás.
Somos siervos entre siervos, siervos de los demás. Solo hay un Señor, es lo que les quiero decir. En segundo lugar, la humanidad. Todo el linaje humano, toda la familia humana goza del favor divino, no solo los evangélicos. Dios es Dios de todo y no puede ser secuestrado por ningún pueblo, raza, cultura y nación. Dios no es propiedad de los evangélicos. Él actúa libre y soberanamente en su mundo, en la historia. Nadie tiene propiedad exclusiva sobre Dios. Y eso debe estar bien claro para ustedes y para mí. Del canto mesiánico se infiere un anuncio específico. Ha llegado el tiempo de salvación. El Mesías ha llegado y ha puesto su tienda de campaña entre nosotros. Pero, ¿cómo se tiene que proclamar ese mensaje y a través de quiénes ese mensaje debe llegar a todas las esquinas de la vida, de la historia y de nuestra caminata? Es interesante, y más que eso, que Lucas se refiere a 3 mujeres: Elizabeth, María y Ana. Las 3 son mujeres del pueblo, 2 de ellas adultos mayores y la otra una joven campesina galilea, despreciada por ser mujer y por ser Galilea. Las 3 son protagonistas de la historia de la salvación. Yo no sé lo que ustedes piensen, pero les digo lo que yo pienso. Por lo menos lo que yo pienso. Porque como pentecostal wesleyano pienso y dejo pensar. No hay ninguna razón para excluir a la mujer, a las mujeres de la vida y misión de la iglesia. Si uno tiene en cuenta que Elizabeth, para empezar, María y Ana fueron protagonistas en la historia de la salvación, es un hecho mayor, es indiscutible. Y cuando uno sigue el Nuevo Testamento, es clarísimo que las mujeres fueron protagonistas visibles y fueron representantes o embajadoras de la gracia de Dios. Y si eso es así, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Si el Mesías ya estaba entre nosotros, encarnado en el vientre virgen de una joven campesina galilea, este hecho no implicaba entonces, además del cumplimiento de la promesa de salvación y liberación, que el Mesías actuaría para formar la comunidad del reino y que el Dios de este siglo sería finalmente derrotado. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de Marcos? Y comenzó a predicar el reino de Dios y a decir: el tiempo se ha cumplido. En él, el tiempo, el kairos divino se cumplía. ¿Y recuerdan ustedes Lucas 4? Cuando lee Isaías, Jesús, y dice: hoy se cumplió este escrito. Isaías hablaba de mí. Yo soy el Mesías de quien Isaías hablaba. Eso es clarísimo. Y Pablo lo va a decir en 2 Corintios. El Mesías derrotó al Dios de este siglo, al diablo y a sus secuaces, cualquiera sea el nombre que estos tengan. La iglesia, la comunidad mesiánica, por tanto, si sigue las huellas de Jesús de Galileo, además de insertarse en un contexto histórico concreto, desde adentro de esa realidad, tiene que anunciar y vivir todo el Evangelio, no una parte de ello. Y en ese proceso, tiene que ser consciente que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En consecuencia, aparte de vestirse de toda la armadura de Dios y de estar firme contra la acechanza del diablo, tiene que orar pidiendo al Padre que le libre del mal, del que es malo o del maligno. En otras palabras, la iglesia tiene que ser consciente de que las fuerzas de la muerte y de la antivida están activas en la historia. El problema es identificarlas. El problema es discernir dónde están y quiénes son. Un niño envuelto en pañal. Esta frase, que se repite 2 o 3 veces en Lucas 2, siempre me ha provocado reflexión. El Mesías vino como un niño, no como un adulto.
El Mesías fue envuelto en pañales y el Mesías fue acostado en un pesebre. El Mesías vino como un niño, no como un grande, es decir, a contracorriente de lo que se esperaba, pues en ese tiempo esperaban al Mesías ya adulto, montado en un caballo blanco, con la espada desenvainada, que iba a echar fuera a los invasores romanos. Pero el Mesías vino como un pequeño, como un indefenso, como un vulnerable. Fue acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Estas son las tres señales que Lucas reitera con insistencia en su relato. Pero, ¿cuál es el significado y cuál es la intención teológica de esa realidad, especialmente para el testimonio cristiano personal y comunitario? Se trata de señales que dan cuenta de la plena humanidad del Mesías, envuelto en pañales, de su clara identificación con todo lo humano y con todos los humanos, especialmente los pobres de la tierra, acostado en un pesebre, y con los pequeños de la tierra, un niño. Para poner solamente un ejemplo. Cuando ustedes y yo leemos que el niño fue envuelto en pañales, ¿cómo interpretamos esa realidad? Cuando un niño se envuelve en pañales, ¿por qué razón lo envuelven en pañales? A veces los evangélicos no somos suficientemente conscientes de lo que estamos afirmando. Y perdonen la expresión, con toda seguridad, porque Jesús se hacía el uno y se hacía el dos. Es decir, plenamente humano, verdadero hombre, verdadero Dios. Y no somos suficientemente conscientes de ese hecho, ustedes y yo. Pero además, su cuna no fue una cuna lujosa, fue el comedero de animales. El recipiente en el cual se daba a comer a los animales. Y Jesús no nació, pues, en un hotel 5 estrellas. Nació en un establo. ¿Y un establo a qué huele? A sudor, a trabajo y a pueblo. No olvidemos que eso fue así. Y no olvidemos que desde un comienzo el Mesías se inserta y se identifica con la gente doliente, con la gente indefensa, con las personas vulnerables. La encarnación entonces nos recuerda que Dios es Padre nuestro. No es Padre mío ni Padre tuyo, es Padre nuestro. No es propiedad de nadie y que Él está en los cielos. Y que es Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Si nuestro mensaje tiene como alfombra teológica el amor, la unidad y la reconciliación, ¿no deberíamos entonces sentir, pensar y actuar como hermanos en lugar de ser extraños y pelearnos por intereses religiosos y políticos? Si hablamos de amor y hablamos de unidad, ¿por qué los evangélicos andamos tan divididos? Hay lugares en los cuales en una misma calle hay dos templos evangélicos frente a frente. O a la siguiente cuadra hay otro templo evangélico. Y hablamos de amor y hablamos de unidad. No estoy diciendo que hay que formar una super iglesia, pero por lo menos respetarnos. Por lo menos no hablar mal del prójimo. Por lo menos no decir mentiras sobre mi hermano en la fe. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Tenemos entonces suficientes motivos para celebrar la encarnación. De lo que se trata entonces es de proclamar la buena noticia de que Dios vino a nuestro barrio, caminó con nosotros y entre nosotros. ¿Ustedes le dicen barrio o cómo le dicen? ¿Vecindario? Barrio. Se insertó en la historia para forjar una nueva realidad que es la iglesia, signo y señal visible de la gracia de Dios. Hace falta recordar, por tanto, andar como Él anduvo y recordar que nuestra misión y nuestra pastoral tiene que asentarse en el modelo misional y pastoral de Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Y cómo vino Jesús? Se encarnó, se contextualizó, se aculturizó. ¿Ustedes se han imaginado esto? ¿Qué creen que Jesús hacía en las bodas de Caná de Galilea?
¿Se han imaginado a Jesús bailando? El pueblo judío era un pueblo que bailaba, que celebraba la vida. ¿Ustedes se han imaginado un Dios adusto, serio, con cara de policía de tránsito o con cara de gerente? ¿Cómo se han imaginado a Jesús? ¿O con cara de pastor principal? ¿Cómo se han imaginado a Jesús? Fíjense, eso es lo que el Evangelio de Juan nos recuerda. Dios se mudó a nuestro vecindario. Dios estuvo con nosotros y entre nosotros. Yo supongo que Jesús hubiera disfrutado un bolón en el desayuno, de plátano verde o de plátano maduro. Hubiese disfrutado, seguro, con mucha alegría un encebollado o un ceviche ecuatoriano o un jugo de guayaba. Esta mañana tomé un jugo de guayaba muy rico. Es que Jesús era igual que ustedes y que yo. No era distinto a nosotros. Y seguramente le hubiera gustado la música que a ustedes y a mí me gusta. Jesús hizo esto para resituar y resignificar el lugar de la mujer, de los pobres y de los olvidados de la historia. Y con esos gestos de amor liberador, invitarnos a ser iglesia que se reubica, distribuye saberes y experiencias y que actúa como reconciliadora en sus lugares de acción pastoral y misional. Ustedes y yo siempre hablamos del pecado personal, ¿no es cierto? Mentira, robo, adulterio, borrachera. Muy poco hablamos del pecado social. Y a veces nos importa la desigualdad, las violencias. Menos hablamos del pecado estructural. La pobreza extrema, el ninguneo a los sectores olvidados, a los pueblos originarios, por ejemplo, la marginación, la exclusión y la estigmatización. Muy poco hablamos y muy poco lo denunciamos. Pero la Biblia habla de esas tres dimensiones del pecado: personal, social y estructural. Y la iglesia, en su acción reconciliadora, tiene que reconciliar todas las cosas, como dice Efesios, ¿no? Cristo vino a reconciliar todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. Esa es nuestra tarea. Espero que esa sea nuestra tarea. Y cualquiera sea la realidad social, política y religiosa en las que estemos, ustedes y yo, nunca dejemos de ser lo que somos. Nunca dejemos de ser lo que Dios en su gracia ha logrado en nosotros y a través de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Darío. Gracias por este tiempo que hemos recibido. Yo creo, en todas estas conferencias siempre yo me llevo una palabra del Señor para distintos procesos y distintas cosas que me toca vivir. Y gracias por el desafío que nos planteas. Vamos a tener ahora un tiempo de preguntas y respuestas, un ping-pong. Vamos a poner atrás, ahí está Ronald con el micrófono y vamos a estar conversando. Otro más, Miguel, con otro micrófono por ahí. Pero yo quiero comenzar con una, como para romper el hielo. En el Evangelio de Lucas, allá por el capítulo 7, nos encontramos una historia propia de Lucas, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Un pueblito chiquitito, casi perdido en el mapa, pero dice el evangelista que Jesús iba de camino con los discípulos y llegó a la ciudad de Naín.
Iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. La historia sigue con la resurrección del joven y luego Jesús sigue camino. Pero hay una palabra que a mí me suena mucho en esta historia, que es Jesús se compadeció. Se compadeció también del leproso en el capítulo 1 de Marcos, la compasión como una marca del ministerio de Jesús. ¿Cómo en todo tu trabajo pastoral y tu estudio tanto de Lucas como de Efesios, cómo has encontrado muestras concretas o ejercicio de la compasión en medio de tu área de ministerio pastoral? Voy a intentar responderlo de esta manera. Yo ando con esta Biblia, que me encanta realmente. Los colores y también el formato. Muy pocas veces me enamoro de cosas y de personas, pero esta Biblia, ahí me encanta. Una de las cosas que me encanta del ministerio pastoral y que me enamora del ministerio pastoral es tratar con las personas. Lo primero que hago, les pregunto el nombre y lo asocio con cualquier asunto, una canción o algo así, y no me olvido el nombre de la persona. Y cuando la encuentro, le llamo por su nombre y la abrazo. Eso es exactamente lo que Jesús hacía. Esa historia que el pastor Daniel ha mencionado es muy linda y tiene varias sorpresas. Por ejemplo, ¿cómo se le puede decir a una madre que ha perdido a su único hijo: no llores, cuando llorar es lo más natural? Pero cuando uno sigue el relato, es que Jesús le estaba dando esperanza. No es que solamente cállate, mujer. Pero luego hace algo extraño Jesús. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Le habla a un muerto. Porque Jesús no está pensando en el cadáver, está pensando en lo que va a venir después. Y por eso más adelante que la gente hace fiesta por lo que ha pasado. Y luego dice: y lo devolvió a su madre. Es lindo. Dice, le puso en el regazo de su madre. Y compasión es sentir conmoverse, cuando el corazón se estruja, cuando el corazón se duele. No puede haber misión cristiana sin compasión. El amor al prójimo no es amor al prójimo a menos que uno tenga compasión y no solo se ponga en el lugar del otro, sino que se identifique completamente con el otro o con la otra. Como pastor les puedo contar innumerables historias de la manera como he visto la gracia de Dios en la vida de personas. La mayoría del liderazgo de la iglesia en la que soy pastor son mujeres que llegaron a la iglesia con una diversidad de violencias. La encargada del jardín, por ejemplo, de infantes, es una hermana que llegó jovencita con dos hijos. Las profesoras igual. O sea, cada una tiene una historia de vida de violencia. Pero cuando llegaron al Evangelio, sintieron y vivieron la compasión de Jesús. Porque la fe se siente y se vive, pero también se piensa. Gracias. No puede haber misión cristiana sin compasión. Tengámoslo anotado. Y no está hablando de compasión internacional, sino de la compasión de sentir el dolor del otro, ¿no? O sentir con. A una pregunta. Levante su mano. Sí. Gracias. Pastor, muy buenos días. Mi nombre es Mario. Usted hablaba en la prédica del famoso Evangelio de Tomás. Entonces, yo como cristiano quiero saber, y creo que muchos tenemos esa inquietud, de que sí es válido para nosotros como cristianos tomar en consideración esos otros evangelios que no están incluidos en la Biblia como apoyo para poder nosotros crecer o para poder mejorar, ¿no?
allá. Lo que se llaman los libros apócrifos o no canónicos, diríamos lo que la Iglesia Católica dice, no son para doctrina, pero ayudan al cultivo de la piedad. Y además que nos dan información importante. Hay varios evangélicos apócrifos, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Santiago, el de Pedro, etcétera, etcétera. Y ayuda mucho leerlos. Aunque uno puede decirle no a esto, pero es muy importante, por lo menos para mí. Si yo no tengo la mente informada y si no conozco las cosas, probablemente voy a opinar mal de un asunto. Es importante conocer, informarse antes de opinar o dar opinión sobre un tema, cualquiera sea este tema. Y yo como pastor, sí leo, y leo diversidad de libros, y leo las diversas traducciones de la Biblia, aunque siempre me quedo con la Reina Valera 60. Pero leo, y tengo Biblias de diferentes traducciones, y me encanta cuando comparo. Y cuando tengo necesidad, entonces voy al Nuevo Testamento en griego y veo si en efecto esa traducción es o no es la que debería ser. Pero no lo hago siempre. Pero sí, hermano, hay que leer, hay que informarse. Por ejemplo, sería bonito que ustedes lean sobre las mártires de los 3 primeros siglos, que conozcan quién fue Perpetua, quién fue Felicidad, quién fue Ágape, quién fue Blandina, quién fue Pontiana, entre otras. Que conozcan cómo vivieron su fe y cómo estuvieron dispuestas al martirio por causa de Jesús. Que conozcan la historia de Tecla, la compañera de Pablo, por ejemplo. Informarse y ayuda a celebrar la vida, la gracia de Dios y a vivir mejor y con coherencia nuestra fe. Darío, ¿puedo hacer un comentario? Un comentario a modo de testimonio de lo que dice el pastor Darío. ¿Cuántos han visto las películas de Harry Potter? Levante la mano, no. Sacá la foto y después lo denunciamos con los pastores. No, mentira. Cuando empezaron a aparecer las películas de Harry Potter, primero aparecieron los libros y después las películas. En muchas iglesias que yo visitaba y trabajando en ese tiempo como pastor de jóvenes, se levantaba el tema de cuánto mal hacían esos libros, cuánto mal hacían esas películas. Y yo escuchaba y dialogaba con los jóvenes y al principio me parecía raro el argumento, pero me pusieron en la obligación los jóvenes de iglesias cristianas con las que yo participaba, de conocer el argumento de los libros. Y tuve que ponerme a leer los libros. Y después vi las películas y entendía las diferencias entre el libro y la película. De hecho, en muchas ocasiones y con varias de esas películas, he encontrado que hay ciertos valores que se enseñan en el argumento que son válidos y que son buenos. Pero más allá de eso, si yo tenía la necesidad de trabajar con jóvenes y rebatir alguna de esas ideas, tenía que conocerlas. Como sociedades bíblicas, por ejemplo, nosotros somos firmes creyentes de los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero también reconocemos que la fe cristiana fue evolucionando y fue desarrollándose de formas distintas en distintos sectores del tiempo antiguo y de la antigua Europa y Asia. Y muchos de esos textos, como los que menciona el pastor Darío, son expresiones de la fe en esas regiones que no fueron aceptadas por la iglesia o las iglesias en su totalidad, pero están. Si no leo, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena o no tengo conocimiento, solo me voy a quedar con la versión de la película del Código Da Vinci. Y entonces voy a creer más sobre la película que sobre lo que dice el texto. Y no tengo cómo rebatir y cómo discutir seriamente.
No es que le estamos dando validez, nunca va a encontrar una Biblia de sociedades bíblicas que incluya a esos libros, pero son material que nos ayuda a entender cómo se desarrolló la iglesia y el pensamiento en sus diferentes tiempos. Nuestra hermana, a ver. Pastor, aquí en Lucas 2:8 quería saber, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre un rebaño. Lucas 2:8, el texto de que había pastores que velaban la vigilia de la noche sobre un rebaño. Y quería saber, porque una vez un pastor me estaba hablando, y entonces como yo estoy aprendiendo, y no sabía qué contestarle, y ahorita que él está mencionando sobre la gloria de Dios. Y entonces se me llegó en mí una mente, le decía al pastor, pastor, usted incluya a las ovejas o no. Entonces él me dice, no. Entonces, ¿cómo quiere que la oveja aprenda si usted no te enseña? Entonces yo le digo, Dios me toca a veces mi corazón. Entonces, a veces yo sueño así lugares oscuros. Le digo, Señor, ilumíname, porque en la oscuridad no se ve nada. Entonces, eso me llega la inquietud. Y entonces, cuando ya despierto, como que Dios me habla, me dice, haz esto o no lo hagas. Amén. Gracias. A ver, voy a, porque no se escucha bien acá arriba. Tal vez haciendo una pregunta y preguntándonos. Dios nos puede hablar por su palabra, pero Dios nos puede hablar también por una canción, por una experiencia, por una historia de vida. Nos puede hablar de múltiples formas. Hasta con los silencios de la vida Dios nos habla. Dios nos tiene una sola manera de conversar con nosotros. No estoy diciendo que hay nuevas revelaciones, lo que estoy diciendo es que Dios nos confirma su amor y su justicia de múltiples maneras. Y solamente piensen en la forma como cada uno de nosotros hemos llegado a conocer el Evangelio. No todos hemos seguido el mismo camino. Dios ha tratado de manera muy distinta con nosotros, porque ustedes y yo nos parecemos en mucho, pero también somos diferentes. Y Dios actúa conforme a nuestra personalidad. Gracias. Él, ok. Dale. Buenas tardes, Pastor Darío López. Le quería preguntar que allá como Socio Vivienda está peligroso y ellos tienen los corazones rotos, entonces ¿cómo nosotros podemos hacer como cristianos, cómo podemos hacer para curarlos? La pregunta de él es que en su sector, socio vivienda, están pasando un contexto muy peligroso. Y ellos, ¿cómo pueden mostrar ese amor que usted acabó de decir durante las conferencias? Ajá, correcto. El nene vive en un sector que se llama sociovivienda, que hay mucha
A ver, quizás una historia te puede ayudar. Hay un muchachito que vive a una cuadra del templo donde soy pastor, se llama Diego, y anda mal trajeado y es evidente que se droga. Pero cada vez que él pasa, yo le doy una propina, le digo, Dieguito, toma tu desayuno o cómprate para el almuerzo, y le abrazo. La vez anterior vino y me dijo, pastor, ¿no tendrás ropita y zapatillas para darme? Le dije, espérame y te voy a dar. Hace 2 domingos me encontró y me dijo, pastor, ¿usted no viene todos los días? Le dije, no, no vengo todos los días, pero me puedes encontrar 3 veces a la semana que vengo a limpiar el templo, y el domingo desde las 8 de la mañana. O sea, ¿qué estoy haciendo? No lo rechazo por lo que él es, lo acepto porque es mi prójimo y porque es imagen de Dios. Si yo veo con desprecio a una persona que vive distinto a mí, que piensa diferente a mí y que opina de una manera distinta a mí, en lugar de acercarlo, lo alejo. ¿Qué prefiero? Y Jesús lo que hacía era, ¿ustedes recuerdan ese pasaje de la llamada mujer adúltera cuando entró? Jesús no la votó. Jesús dejó que la mujer hiciera todo lo que el texto dice, porque para Jesús lo importante era el ser humano, no, y por eso mismo quería que cambie la condición del ser humano. Eso se llama amor, se llama solidaridad y se llama identificación. Gracias. Otra pregunta por otro sector, alguien que no, por allá atrás. Sí. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Mi pregunta está relacionada en el texto bíblico que usted dio sobre el nacimiento del Señor. En Lucas 2:7, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuál es mi inquietud? En la parábola que el maestro da sobre el buen samaritano, dice que cuando llega el buen samaritano lo lleva a un lugar y lo pone en el mesón y ahí lo deja para que lo cuiden, y él le dice, después cuando yo regrese, lo que él haya gastado de más, yo te lo devolveré. ¿Cuál es la pregunta o la inquietud que tengo? El mesón que tanto que se trata en Lucas 2:7, que fue el hecho por el cual el maestro nació en un pesebre, es el mismo mesón que de la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? ¿Qué viene a hacer o qué representa ese mesón? O sea, yo tengo la duda que si de pronto el mesón era un lugar donde se atendía a las personas o enfermas, o en este caso a María que iba a dar a luz, y que de pronto, que como estaba lleno, no pudo dar a luz sino en el mesón, en el pesebre. Esa es mi pregunta. A ver si te entendí por el eco. La pregunta es, vos estás asociando el mesón donde nació, no me hables porque si no, no te escucho. El mesón de Lucas 2:7 que envolvió, no había lugar en el mesón para Jesús, para María que diera a luz a Jesús, con el mesón de Lucas 15, donde el samaritano llevó al hombre herido. ¿Estás asociando, querés saber si son el mismo lugar? Ya. Sí. No puede ser el mismo lugar, por un lado, ¿no? Pues Jesús se supone que nació en Belén, y lo del samaritano sucedió viniendo de un lugar, yendo a Jerusalén. No es el mismo lugar. Mesón significa lugar de hospedaje o lugar de alojamiento. No es más que eso. Y seguramente, como en cualquier otro lugar, había más de un mesón, más de un lugar de hospedaje, más de un lugar de alojamiento.
sea, uno no puede pensar que era el mismo lugar, porque eran distintas situaciones y distintos lugares. La última entonces, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes con todos, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿la marginación depende del corazón o del conocimiento? La Marginación. Porque por lo Marginación. general hay esa marginación entre una clase social o eclesiástica. ¿Depende del conocimiento o del corazón? Ya, sí, la marginación depende del conocimiento del corazón. A ver, la marginación es una realidad como una realidad es la exclusión. La manera como enfrentamos a eso sí depende de lo que ustedes y yo creamos y vivamos nuestra fe. Yo puedo actuar con indiferencia, no me puede importar nada eso. O puedo actuar de manera solidaria porque es mi prójimo, imagen de Dios que necesita que le extienda la mano. Te repito, la marginación o la exclusión son realidades que están. Pero cómo yo respondo a esa realidad depende mucho, no del conocimiento y de la información necesariamente, sino de la pregunta, ¿es mi prójimo o no es mi prójimo? Todos son prójimos y por lo tanto todos son dignos de nuestro amor y todos necesitan que les tendamos la mano. Y eso es parte esencial del testimonio y del compromiso cristiano. Gracias, Pastor Darío. Acordémonos de una de las frases que nos dejó el Pastor Darío.